Página 10. Los Robinson suizos, por Johann David Wyss, 1812. Capítulo 2. La arribada a tierra. Nos levantamos con el alba y después de rezar les dije a mis hijos: ha llegado el momento de intentar salvarnos. Dejaremos al ganado provisiones para unos días, a fin de que no se mueran de hambre, y si nos salvamos, como espero, volveremos a buscarlos, así como otros artículos de primera necesidad. Vamos, manos a la obra. Empecé a cargar toda clase de objetos, incluso varias velas, en la improvisada barcaza, junto con cuchillos, hachas, fusiles, pistolas, municiones y artículos de cocina, pero al final me vi obligado a dejar bastantes cosas, ya que de otro modo nunca hubiéramos llegado a la orilla. En el momento de embarcarnos, los gallos que había en el barco cantaron, como dándonos el adiós. Al oírlos, mi mujer dijo que nos vendrían bien algunos gallos, gallinas, patos y palomas. De modo que metí en la barca 2 gallos y 12 gallinas, que encerré en una cubeta. A los patos y las palomas les di suelta, confiando en que su instinto los conduciría pronto a tierra. Los niños ya estaban embarcados por el orden dispuesto por mí, cuando vi que mi esposa salía del interior del buque con un bulto voluminoso que echó en la cubeta donde estaba Francisco. Pero presté poca atención a dicho saco, pensando que mi mujer solo pretendía que el niño estuviese más cómodo. Por fin, ya todos instalados, corté las amarras que unían la barcaza improvisada al buque encallado. No había considerado conveniente meter a los perros en la barca, pero cuando vieron que partíamos empezaron a ladrar lastimosamente y al fin, con decisión, se arrojaron al agua y pronto nos alcanzaron. El mar estaba ligeramente rizado y el sol brillaba radiante. Nosotros remábamos con vigor, ya que la marea nos favorecía. A nuestro alrededor flotaban cajas, toneles, balas de mercancía, todo ello restos del buque naufragado. Fritz consiguió unir algunos toneles con los garfios, remolcándolos y atándolos a la embarcación. Fritz, cuya vista era muy aguda, lanzó de pronto una exclamación. «Oh, mirad. Aquellos son palmeras. Seguramente dan cocos y dátiles». «Estupendo», proclamó Ernesto, que era muy goloso. «Ya se me hace la boca agua». «¡Qué bien!», añadió Francisco por su parte. Entonces se entabló una discusión entre todos los hermanos respecto a la exacta naturaleza de aquellos árboles. «Siento», murmuré, «no haber cogido los anteojos del capitán, que quedaron en el barco». Al oír estas palabras, Santiago sacó de su bolsillo unos prismáticos que había hallado en el camarote del contramaestre. Entonces examiné la cercana playa y, olvidándome del motivo de la discusión de mis hijos, busqué el sitio más conveniente para nuestro desembarco. De pronto distinguí una especie de cabo a donde se dirigían los patos, que nos habían adelantado. «¿Ves cocos, papá?», se interesó Francisco con avidez. «Sí», afirmé sonriendo. «Fritz tiene buena vista y no se ha engañado. A mi derecha veo unos árboles que deben dar cocos». «Oh, qué alegría, papá». Remamos con más fuerza y así llegamos a la desembocadura de un río, en un lugar donde el agua apenas tenía profundidad para sostener a flote las cubetas, ya que la orilla era muy baja. Los niños saltaron ligeramente a tierra, con excepción de Francisco, que a pesar de su impaciencia por comer cocos, tuvo que ser ayudado por su madre. Los perros, que nos habían precedido, nos recibieron con saltos y ladridos de alegría. También los patos, instalados ya en el cabo, nos saludaron con sus cantos gangosos, a los que se unieron los roncos chillidos de unos pingüinos que estaban inmóviles sobre una roca, y unos flamencos muy asustados. Francisco, absorto ante tan inusitado espectáculo, ya no se acordaba de los cocos. Tan pronto tocamos tierra, todos nos arrodillamos para darle gracias a Dios por habernos conservado la vida en aquel trance. Seguidamente procedimos a descargar la embarcación. No tardamos mucho en tenerlo todo bien colocado en la orilla, y aunque el botín no fuese considerable, qué orgullosos estuvimos ante aquellas riquezas. Escogí un lugar a propósito para levantar la tienda que debía abrigarnos. Clavé en el suelo una de las vergas que servían de contrapeso a nuestra embarcación, en lo alto até la segunda, cuya otra punta hinqué en la hendidura de la roca, y luego eché la tela por encima, atirantándola con estacas clavadas en tierra. Fritz me ayudó haciendo varias lazadas en la entrada para que por la noche pudiéramos encerrarnos. Mientras tanto, los niños se dedicaban, por orden mía,
a recoger todo el musgo y la hierba seca que pudiesen encontrar y que pensaba utilizar para hacer las camas. Después instalé no muy lejos de la tienda un fogón, valiéndome de varias piedras. Y gracias a una buena provisión de leña seca, conseguí tener pronto un alegre fuego que chisporroteaba sin parar. Mi mujer puso encima del fuego una marmita llena de agua, y echó dentro 4 o 5 pastillas de caldo concentrado. ¿Qué vas a pegar, mamá?, preguntó Francisco, abriendo mucho los ojos. Su madre se echó a reír. Esto no es cola, hijo mío, sino un caldo. Oh, sopa de cola, exclamó el pequeño con repugnancia. No, hijo mío, replicó mi esposa, sino un estupendo caldo de carne. De carne. Francisco todavía abrió más los ojos. ¿Y en qué carnicería la comprarás, mamá? No, Franciscan. Estas pastillas contienen dentro todos los elementos y sustancias de la mejor carne. Este medio se emplea en lugar de la carne fresca, que en los largos viajes marítimos acabaría por corromperse. Fritz ya había cargado su fusil y se dispuso a remontar el río. Ernesto se marchó por el lado opuesto, y Santiago se dedicó a registrar las rocas de la costa, esperando encontrar almejas. Estaba ocupado en sacar el agua de las cubetas remolcadas cuando oí los chillidos de Santiago. Provisto de un hacha, corrí al lado de mi hijo, al que vi hundido en el agua hasta las rodillas. «Oh, papá, corre, que he atrapado un enorme animal», me gritó al verme, con terror y orgullo a la vez. «Tráelo». «No puedo, papá, me tiene sujeto». En realidad, se trataba, según pude ver al acercarme, de una gran langosta, y el pobre Santiago no podía librarse de la tenaza de sus pinzas. Entré en el agua y la langosta soltó su presa al instante, intentando huir, pero la cogí y la llevé a la orilla. El muchacho, deseoso de enseñarle tan hermoso ejemplar a su madre, lo cogió de nuevo, pero la langosta le pegó un culatazo tan fuerte que Santiago cayó al suelo y se echó a llorar. Me eché a reír, sin dejar de consolarle. Por fin, cogió al animal de acuerdo con mis instrucciones, por la mitad del cuerpo y corrió a enseñárselo a su madre. «Mamá, Fritz, Ernesto, Francisco. Mirad lo que he atrapado. Una langosta. Una verdadera langosta». Ernesto, por su parte, tras su regreso, anunció que acababa de hacer un descubrimiento. «He visto conchas en el agua, pero para cogerlas habría tenido que mojarme». «Yo también las he visto», asintió Santiago con desdén, «pero se trata solo de almejas de mala calidad, que yo no comería nunca». «Oh, qué distinta es mi langosta». «No estés tan seguro, Santi», arguyó Ernesto. «A lo mejor son ostras». Y casi lo aseguraría por la manera en que están aferradas a las rocas y por la profundidad a que se encuentran. «Pues bien, perezoso», le increpé, «si creíste que eran ostras, ¿por qué no has traído algunas? Tienes miedo de mojarte, sin pensar en la situación apurada en que nos encontramos, ¿eh? Vaya con el jovencito». Ernesto se rascó la cabeza y me miró cariacontecido. Luego, animándose de repente, exclamó: «También he visto sal en los huecos de las rocas. Lo cual es natural si el sol ha secado el agua del mar. Ya que eres tan sabio, arguí, hubieras debido llenar un saco de sal. Vamos, repara inmediatamente este descuido, de lo contrario el caldo resultará muy insípido». Ernesto no tardó en regresar con sal mezclada con tierra, por lo que estuve a punto de tirarla. Pero mi mujer lo impidió, disolviéndola en agua, que después coló con un trapo, y se sirvió de aquella agua para condimentar la sopa. Todavía no había regresado Fritz, si bien la sopa ya estaba hirviendo. No obstante, me atenazó en aquel instante una cuestión: ¿cómo íbamos a comer la sopa sin cucharas? Si al menos tuviésemos cocos, murmuró Ernesto, podríamos hacer. Efectivamente, y si solo bastase desear para tener, ahora mismo tendríamos una magnífica vajilla y cubiertos. Pero aún no hemos visto dónde están los cocoteros que ha descubierto Fritz. Creo que se hallan al otro lado de estas montañas. Será mejor que pensemos en algo más a nuestro alcance. ¿No servirían las conchas de las ostras?, preguntó Ernesto. «Dianta, tienes razón, la anime. Corre a buscar unas cuantas». Ernesto se alejó, pero Santiago adelantó al indolente sabio, y se metió en el agua mucho antes que su hermano. Poco después, Santiago arrancaba las ostras y las arrojaba a la orilla, mientras su perezoso hermano se limitaba a cogerlas, para no mojarse los pies.
Fue entonces cuando apareció Fritz. Llevaba una mano a la espalda y mostró muy mal humor. ¿No has encontrado nada?, pregunté. Nada absolutamente, repuso. Pero sus hermanos, que habían visto lo que ocultaba detrás de la espalda, empezaron a gritar. Oh, un conejito de Indias. ¿Dónde lo has encontrado? Déjame verlo, pidió Francisco. Entonces, con gran orgullo, Fritz enseñó lo que había cazado. Contó que había pasado el arroyo, hallando un paisaje muy distinto de aquel donde estábamos nosotros. La vegetación es magnífica, prosiguió, y en la orilla hay muchos restos del naufragio. Además, ahora recuerdo que en el buque han quedado aquellos animales, sobre todo la vaca y las cabras, que podrán proporcionarnos leche. Por aquel lado donde yo he estado abunda la hierba y los animales podrán pastar. También crecen unos árboles magníficos. Vamos a instalarnos allí. Abandonemos esta playa tan árida y desnuda. Paciencia, paciencia, dije, para calmar el ardor de nuestros hijos. Mañana, si acaso, haremos una excursión, y si todo es como dice Fritz haremos el traslado. Dime, ¿no has hallado ningún rastro, ningún indicio de nuestros compañeros de viaje? ¿Algún marinero, el capitán? No he visto nada. Y ni en el mar ni en el aire he visto otro ser viviente que el que os traigo y otros como él. Parecen conejos de Indias, pero de una especie muy rara, ¿verdad, papá? Son muy poco ariscos. Saltan en la hierba, se sientan, y saben llevarse la comida a la boca como las ardillas. Ernesto adoptó su aire más doctoral y examinó al animal en todos sentidos, declarando al cabo que, según el libro de Historia Natural, afirmaba que el supuesto conejo de Indias era un agutí. ¡Ah!, exclamó Fritz. De modo que el sabio objeta a mis palabras. Pues bien, yo estoy convencido de que es un conejito de Indias. No discutas con tu hermano, reñía Fritz. Yo no he visto nunca agutíes vivos, pero el que tienes en la mano es el agutí de que hablan los naturalistas. Fíjate en sus dientes, tan distintos a los de los conejos. Padre, intervino de nuevo Ernesto, puesto que los agutíes son tan poco asustadizos, podríamos cogerlos vivos. Los criaríamos como conejos y tendríamos siempre comida a mano sin tener que correr tras ellos. Ah, ya salió el perezoso de Ernesto, sonreí. Bien, puedes probarlo, pero aunque el agutí no es difícil de domesticar, siempre te dará más trabajo que los conejos europeos. Son grandes roedores, ¿sabes? Santiago, mientras sus hermanos discutían con su padre las condiciones domésticas de los agutíes, se esforzaba por abrir una ostra, pero a pesar de emplear todas sus energías, no lo consiguió. Al ver sus forcejeos y sus contorsiones, cogí las otras, las coloqué sobre unas brasas y pronto se abrieron solas. Bien, hijos míos, a comer. Este es uno de los artículos más buscados por los paladares refinados. Probadlo. Les di el ejemplo, pero Santiago y Fritz declararon que las ostras eran detestables. Ernesto y Francisco, al oírles, se negaron a probarlas. De las ostras, por tanto, solo nos quedamos con lo que generalmente se tira, o sea las conchas, que empleamos como cucharas para tomar la sopa. Mientras comíamos con buen apetito, los dos perros avistaron al agutí y se dispusieron a devorarlo. Fritz, al darse cuenta de aquello, se levantó furioso y cogiendo el fusil, les propinó golpes tan duros a ambos perros, que rompió la culata. Los animales huyeron y Fritz los persiguió un buen trecho, apedreándolos. Fritz siempre había mostrado un carácter violento, que yo me esforzaba en dominar, por lo que aquella vez le reprendí severamente, haciéndole comprender que los dos perros que había ahuyentado hubiesen podido sernos muy útiles. Fritz, que en el fondo tenía buen corazón, cogió un par de galletas y los dos perros no tardaron en acudir a él, y hasta acabaron lamiéndole la mano. «Oh, padre mío», gimió el muchacho. «Ahora sí me arrepiento de mi arrebato. La cólera siempre da lugar a la injusticia y la sinrazón, hijo, no lo olvides». Al terminar de comer ya se ponía el sol. Los gallos, gallinas y patos estaban reunidos a nuestro alrededor, picoteando algunas migajas, muy pocas, y mi mujer les echó unos puñados de trigo del talego que había metido en la cubeta donde vino Francisco. Por nuestra parte, nos dispusimos a descansar. Cargamos las armas, a fin de poder servirnos de ellas con rapidez, y nos retiramos al interior de la tienda. «Oh, fíjate, papá», exclamó Santiago.
Apenas acaba de ponerse el sol cuando ya es completamente de noche. Esto indica, hijo mío, que nos hallamos en una región situada en el Ecuador o en los trópicos, al menos. Por la noche refrescó y tuvimos que agruparnos para hacer frente al frío. Aquel contraste entre la temperatura reinante durante el día y la frescura de la noche me confirmó más en mi opinión que ya tenía formada acerca de la situación geográfica del lugar en que estábamos. Tanto mi mujer como mis hijos habían ya dormido. Habíamos convenido que yo velaría hasta medianoche y que la llamaría para que, a su vez, montase la guardia en mi lugar, pero de un modo dulzón e insensible me fue ganando el sueño. Y ya solo Dios se cuidó de velar por nosotros en aquella primera noche que pasábamos en lo que, para nosotros, había sido, al menos por el momento, una tierra de promisión. Página 15.